Ok, muchachos, entonces continuando, aquí ya vemos otros dos metales y sus aplicaciones. Uno de los más utilizados, diría yo, tanto en lo cotidiano como en lo industrial, es el aluminio y lo conocemos, ¿no? Lo hemos manipulado, lo hemos visto. Lo mencionaba al comienzo de la sesión, que es utilizado, por ejemplo, en las ollas, ¿no? Lo sabemos a la perfección, en latas de gaseosa, en términos estructurales para los marcos de las ventanas, las divisiones de baño y también en diferentes aleaciones. Eh, Conozco, o bueno, al menos he escuchado de la aleación duraluminio. Duraluminio es una aleación utilizada en la industria aeroespacial debido a su alta resistencia al desgaste por altas temperaturas y además a la corrosión. Entonces imagínese un transbordador, una nave que quiera salir, un cohete de la atmósfera de la Tierra, pues requiere gran resistencia térmica, porque la fricción genera altas subidas de temperatura y fácilmente pues se puede deteriorar el material y por qué no derretirse. Esta aleación duraluminio tiene bastante resistencia térmica. Es por eso que es utilizada en dicha industria. Otro metal también utilizado demasiado es el titanio. Se emplea pues en la fabricación de diferentes mecanismos, también en la industria automovilística, en la aeroespacial por su gran resistencia y también en la industria petroquímica, es decir, en esas plataformas oceánicas y también a nivel submarino. A la vez, o también, que otros metales también sirve para crear diferentes aleaciones. ¿De acuerdo? Bien. Continuemos, chicos, entonces con los materiales cerámicos. Ahí encontramos en la gráfica, miren la diferencia entre esa estructura molecular a la de los metales. ¿Sí? Es muy diferente. Y de hecho, el cerámico se caracteriza por la unión entre dos materiales, entre un metal y un no metal. ¿De acuerdo? Obviamente es casi contrario al metal, tienen muy poca, de hecho escasa conductividad tanto eléctrica como térmica. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que se va a, o para lo que se va a utilizar más bien es para aislamientos, ¿no? Aislamientos de la parte eléctrica y térmica. Son muy malos, son deficientes, dúctiles y además a la resistencia al impacto. Es decir, estos materiales no se dejan llevar casi a cilindros, a hilos. Y indiscutiblemente pues tienen muy baja, de hecho casi nula resistencia al impacto. Recibe un golpe y puede quebrarse fácilmente. Un ejemplo típico, ¿cuál sería? Que lo utilizamos a diario, un plato o un pocillo, ¿cierto? De cerámica. Entonces, ustedes ya saben que lo deja uno caer y hasta ahí llegó. Eso sí, lo bueno que tiene es que resiste bastante a altas temperaturas y poco se corroe. Un cerámico, un material cerámico, generalmente se utiliza para aislar el calor y la electricidad, por ejemplo en un cuarto, para que no salga la temperatura o para que no entre. Algunas aplicaciones, algunos ejemplos, chicos. Entonces, aquí observamos en la primera gráfica, pues los muy conocidos ladrillos o bloques, ¿cierto? También encontramos el vidrio, los abrasivos. Un material abrasivo es aquel que tiene la capacidad de poder desbastar otro. Recuerden, por ejemplo, la lija, ¿cierto? La lija tiene la capacidad de poder desgastar la superficie de otro material, incluso de los metales. Entonces son bastante utilizados para estos usos. También tiene diferentes aplicaciones como aislantes, piezas decorativas,
algunos separadores también, algún separador como por ejemplo para disminuir la temperatura que produce un mecanismo al girar o al estar en constante rozamiento con otro. Entonces se utiliza para separar y asimismo se aísla de la electricidad o del calor. Otro tipo de materiales, muchachos, son los polímeros, que son los mismos o más conocidos como los plásticos. Estas son macromoléculas, es decir, muchas moléculas unidas. Y los conocemos, los utilizamos prácticamente a diario, comúnmente en las bolsas, ¿cierto? Entonces, ya habíamos dicho que es la unión de varias moléculas que son llamadas monómeros. Entonces, los monómeros, al ser unidos, van a conformar pues los polímeros. Mono significa uno, singular. Otra característica es su alto peso molecular, debido a que son densas. Son malos conductores eléctricos. De hecho, ya sabemos por experiencia que son muy buenos aislantes. Es por eso que el recubrimiento de los conductores eléctricos, es decir, de los cables, pues es en polímero, es en plástico. Ese caucho, ese encauchetado en muchas ocasiones, pues va a permitir que el hombre o que el usuario pues no le pase la corriente. Y también tienen escasa resistencia mecánica, ¿cierto? Se pueden deformar fácilmente, un impacto no lo va a recibir de igual manera que un metal, entonces tiene poca probabilidad de que mantenga su principal estado, ¿no? Algunas aplicaciones, como muestra la primera gráfica, en bolsas, en envases, en tejas, en carpas. Abajo podemos observar, entre otras, rodamientos. ¿Por qué no algunas piezas mecánicas como bujes, ejes y piñonería? Pero como ya sabemos que no tienen buena resistencia mecánica, generalmente los hemos observado en mecanismos pero de juguetes o de mecanismos que no requieren bastante o que no requieren utilizar bastante esfuerzo. Los materiales compuestos, chicos, están caracterizados porque también es la unión de dos materiales para crear un compuesto. Miren esa gráfica, cómo es de diferente, ¿no? Claro, se hace la amalgama, se hace la unión entre dos materiales. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Está compuesto. Y lo que se pretende con este tipo de uniones es mejorar las propiedades que tiene uno de los materiales, ¿no? Entonces, si se va a unir dos materiales, cada uno cuenta con sus propiedades y cuando se hace dicha fusión, dicha combinación, pues indiscutiblemente se mejoran las propiedades. ¿Cuáles? Pueden ser mecánicas para que resista más el impacto, puede ser para que no se pandeen o no se deformen con facilidad. Entonces, tenemos un material principal que va a ser llamado matriz y el otro que es el material reforzante, tal y como lo menciono aquí. Entonces, ese material reforzante lo que va a hacer es brindarle una propiedad extra al material matriz. Observémoslo en algunos ejemplos. Tal vez el que más conocemos, lo hemos visto de pronto cuando hay alguna construcción por allí, el concreto. Entonces sabemos que es un compuesto entre varios materiales, ¿sí? Arena, cemento o mortero. Y si es un concreto armado, entonces se utilizará el acero en las varillas como una malla reforzante, en este caso, ¿no? Ese acero lo que le va a dar es un poco más de flexibilidad. Sabemos que el concreto solito o el cemento solito es quebradizo. En una plancha, estructuralmente hablando de una edificación, ese acero, aparte de darle mayor resistencia, le puede dar cierto grado de flexibilidad o de pandeo a la estructura. Los compuestos en sándwich se usan
en gran medida en las estructuras aeroespaciales debido a su peso ligero y también tienen gran resistencia mecánica. Como su nombre lo dice, pues es un compuesto en sándwich, ¿cierto? Puede ser que los dos elementos externos sean la matriz y el interno, el del sándwich, puede ser el de la malla reforzante. Otras aplicaciones también pueden ser utilizados en piñones, ya que son bastante resistentes, pero a la vez livianos. Y el último, es un material muy importante y utilizado en las últimas décadas debido a su gran resistencia, chicos, la fibra de carbono. Imagínense, chicos, que en algún momento vi un experimento en el cual comparaban dos materiales, una barra, un eje de acero, el cual querían quebrar, y una barra también, un eje, pero en fibra de carbono. Imagínense que la fibra de carbono puede ser 4 o 6 veces más resistente que el acero. Imagínenselo, mucho más resistente. Pero la gran propiedad de la fibra de carbono es que también es muy liviana. Entonces imagínense, aquí lo menciono, que puede ser tan liviana como la madera o como el plástico. Imagínense un eje de plástico que tenga mucha más resistencia que el acero. Fabuloso, ¿no? Porque así pueden construir estructuras en fibra de carbono muy livianas. Un ejemplo que vi en algún momento en Nat Geo fue la construcción o fabricación del carro Bugatti, uno de los, o creo que es el más veloz del mundo. Su estructura, algunas partes de su habitáculo están construidas en fibra de carbono, de tal manera que resiste, protege al usuario, al conductor, pero a la vez le da bastante, es muy liviano y así no consume mucho combustible y genera mayores velocidades. Los semiconductores, muchachos, son los últimos elementos en la clasificación de los materiales. Estos semiconductores tienen algunas características importantes. ¿Cuáles son? Que en algún momento se comporta como conductor y en otro como aislante. ¿Eso es debido a qué? El comportamiento depende de algunos estímulos que se le brinda al material. Tal es el caso como en la temperatura o de la electricidad. En la electrónica se utiliza mucho unos elementos semiconductores, unos elementos pequeños denominados diodos. Estos semiconductores lo que hacen es que pueden permitir o no el paso de la corriente. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a un estímulo que se le genere. Puede ser la temperatura. Entonces, si de pronto se le brinda más temperatura, puede que permita pasar más la corriente o puede que no. ¿Cuáles son los más utilizados? Y estos están en la tabla periódica de los elementos químicos. El silicio también es utilizado en las celdas fotovoltaicas, que son aquellos paneles solares. Y el germanio son los semiconductores más utilizados en la industria. Algunas aplicaciones, chicos. Entonces, en microcontroladores, en la industria electrónica, tal como lo ha mencionado, y en los paneles solares o fotovoltaicos, que se fabrican en silicio. Bien, chicos, entonces muchas gracias por su atención. Espero que si pueden, peguen una o dos o tres observadas a este par de videos para que tengan en cuenta cuál es la principal clasificación de los materiales. Más adelante, en alguna asesoría virtual, estaremos definiendo, estaremos asignando de manera personal los temas para que cada uno de ustedes realice una posterior exposición, ya sabemos, en PowerPoint y teniendo presente las normas adecuadas de presentaciones en PowerPoint. No me queda más sino despedirme, muchachos, darles
mandarles un abrazo y por favor, mucha motivación y mucho juicio. Que estén muy bien, muchachos.